Buenos días, estimados cursantes. Su Excelencia Ministro Jorge Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, gracias por esta confianza y acompañamiento a todo emprendimiento del Instituto Técnico Superior de la Justicia Electoral. Hoy les doy la bienvenida a los cursantes y también la apertura a este curso de especialización, legislación electoral, trascendencia de los agentes electorales en los comicios. Un curso que consta de 7 módulos, 150 horas, cuyas demás especificaciones se encuentran en la plataforma. Este es un curso que nosotros anhelamos llegue a la mayor cantidad de gente posible. Quiero agradecer a todos los inscritos que han respondido a esta convocatoria de la justicia electoral. Quiero hacer una mención especial a las mujeres líderes de paraguayos residentes en la Argentina, quienes han permitido internacionalizar el Instituto Técnico Superior de la Justicia Electoral. Agradezco a todos los docentes, a las personas que nos están acompañando para este curso tan importante, y en especial quiero agradecer la confianza de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral en darnos esta gran responsabilidad de transmitir conocimientos y adiestrar a todas las personas que trabajan por la democracia en el Paraguay. A todos, éxitos y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este curso de legislación electoral, trascendencia de los agentes electorales en los comicios. Tengo el honor y el privilegio de presentar el mismo y en primer lugar agradecer a los más de 3.000 participantes del mismo. Por otra parte, quiero agradecer y felicitar a las funcionarias y los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral que han hecho posible este curso. La directora ejecutiva y la directora académica del IPEL, Instituto de Formación Superior de nuestra casa de estudios, y los docentes que son también de nuestra casa, que van a impartir los diferentes módulos. En este contexto destaco la realización de este curso y los temas que son absolutamente trascendentes en este momento histórico que vive el país y nos va a llevar a la formación de agentes electorales de fundamental importancia para la consolidación de la democracia en nuestro país. Y vamos a contar para los módulos con docentes especializados en esta casa de estudios. Quiero reiterar mi felicitación a las más de 3.000 personas que participan, que se han inscrito a este curso. Muchas de ellas corresponden a los paraguayos residentes en el extranjero, especialmente en las ciudades de la Argentina, de España y de los Estados Unidos de América. No me quiero despedir sin antes destacar la trascendencia de este curso, que va a contribuir enormemente a la consolidación del proceso democrático en nuestro país, a la transparencia de las elecciones y a que el Tribunal Superior de Justicia Electoral sea efectivamente el custodio de la voluntad popular. Me despido de todas, me despido de todos en este saludo inicial y deseo éxitos a todos los participantes y eso, reitero, va a contribuir a la consolidación de la democracia en nuestro país, al Estado de Derecho, a que impere el cumplimiento de las leyes. Muchísimas gracias a todas y a todos por la participación y por su colaboración. Sin ustedes, la realización de este curso no hubiese sido posible. Muchas gracias. Buenas a todas, buenas a todos. En la clase que nos toca desarrollar hoy sean todos bienvenidos realmente al curso de actualización en legislación electoral. Vamos a desarrollar en esta clase, adelantar más bien, algunos de los conceptos que nos van a tocar exponer. Si bien el curso lleva el nombre de actualización, en donde vamos a
compartir con ustedes. Vamos a ver en las diapositivas que van a estar colgadas en la plataforma cuáles son las últimas modificaciones que se han venido introduciendo al campo del derecho electoral. Eso no va a constituir óbice para que también veamos cuáles son los orígenes de nuestro sistema electoral. Desde dónde arrancamos y por qué la dinámica en el juzgamiento de las elecciones es como está legislado en la actualidad. Así que sin más trámite, entonces quiero compartir con ustedes una presentación que resume en gran parte las 5 clases en las cuales se haya dividida esta materia, donde vamos a abordar sucesivamente los orígenes de nuestro sistema electoral, cuál es el sistema contencioso que se emplea en el Paraguay, para de ahí entroncar con cómo se establecen en la Constitución Nacional la manera de juzgar actualmente la justicia electoral, a qué modelo responde nuestro sistema electoral, y luego ver sucesivamente la estructura, las modificaciones y todavía las falencias que posee nuestra normativa electoral. Estamos hablando principalmente de la ley 635/95, que es la ley orgánica, la ley que reglamenta la justicia electoral en el Paraguay, y el Código Electoral, la ley 834/96. Entonces, en esa cadencia, en la exposición de la estructura de cada una de estas leyes que acabamos de mencionar, las modificaciones que fueron, de las cuales fueron objeto algunas normas en todo este tiempo de su vigencia, y lo que resta y sería de interés conseguir modificar en lo sucesivo. Hecha entonces esta breve presentación, comparto con ustedes nuestra diapositiva resumida. Más detalles, reitero, vamos a verlo en las presentaciones que están en la plataforma. Bien. Concepto de elecciones, no podemos dejar de mencionar acá o partir al menos de lo que significan las elecciones para una adecuada comprensión del campo que nos toca desarrollar. Básicamente, las elecciones son una técnica para elegir representantes, nada más, pero tampoco nada menos. Podrán ustedes ver que esta técnica, esta sencilla técnica, presupone algunas cosas que estamos viendo ahí a la izquierda de la pantalla. Primeramente, un corpus electoral, o sea, una previa determinación de quiénes son los sujetos que están beneficiados y obligados también en algunos casos para ejercer y cumplir con el derecho y el deber de votar. Esto también presupone un conjunto de normas que regulan algunos aspectos de interés para que esta técnica cumpla con sus metas. Primeramente, ese conjunto de normas debe decir quiénes están habilitados para elegir. Que vamos a ver, y así ocurre en todos los ordenamientos jurídicos de la actualidad, no todos tienen la facultad de poder votar, de poder elegir. Otra cuestión muy importante que se tiene que prever en este corpus, en este conjunto de normas, es bajo qué mecánica, bajo qué procedimiento se realiza esa elección. ¿Cuál es el ritual que se cumple? Tanto para elegir representantes, que es lo que más conocemos nosotros, pero que no se agota en eso, sino que también uno puede elegir o votar decisiones. Y eso nos alude a los mecanismos de democracia semidirecta. Otra cuestión de interés que tiene que prever ese conjunto de normas es cómo se organizan las preferencias, o sea, cómo gana o cómo se determina quién ganó y cuánto ganó. Aspecto muy importante que nos remite al principio decisorio, si es mayoritario o proporcional. Luego el mecanismo para el conteo de votos
cómo se realiza este muy importante acto y sobre todo bajo qué formalidades uno tiene que rodear el acto para asegurar transparencia y publicidad, que son dos de los aspectos deseables en tan importante evento como es contar los votos. Tan importante que determina quién gana y quién pierde, por supuesto. Finalmente, una cuestión también de interés en todo plexo normativo que tiene que ver con el derecho electoral es cuáles son las conductas permitidas y cuáles son las conductas prohibidas en ese acto. El catálogo de infracciones que el ciudadano que va a concurrir a las urnas o que va a involucrarse de alguna manera con este acto es qué puede o qué no puede realizar. Y por supuesto, si estas conductas que no puede realizar están conceptuadas como faltas o como delitos. Hay que también distinguir cuáles son los tipos de elecciones a los cuales nosotros vamos a apuntar. Y eso se determina en la doctrina según un criterio de oportunidad y libertad de elegir. De acuerdo con eso tenemos nosotros la distinción clásica de elecciones no competitivas, elecciones semicompetitivas y elecciones competitivas. Ahí vemos las características de cada una de ellas. En las no competitivas su nombre ya de alguna manera revela cuál es la característica principal. No hay acá oportunidad de elegir. Los candidatos por lo general son únicos, están impuestos por el sistema y son los modelos asociados a los sistemas totalitarios que cada vez hay menos en nuestro tiempo, pero persisten. Ahí tenemos como ejemplo a Corea del Norte, un sistema donde la elección, o sea, la posibilidad de que el ciudadano emita algún parecer respecto a quiénes pueden ser sus gobernantes está reducida a su mínima expresión. En las elecciones semicompetitivas tenemos alguna posibilidad de elegir, hay algún resabio de libertad hacia el ciudadano, pero por supuesto todavía hay ciertas restricciones que impiden una auténtica libertad en el ejercicio del voto. Son estos modelos que rigieron durante algún tiempo en nuestra región latinoamericana. Son los sistemas denominados de fachada democrática, en donde si bien por fuera se denominaban como tales, por dentro realmente adolecían de ciertas características que tienen que ver con la democracia, la posibilidad de elegir libremente primeramente, luego la posibilidad de tener opciones, de ejercer la oposición y otra serie de características que tienen que ver con una auténtica democracia. Finalmente, como vemos en la presentación, están las elecciones competitivas que son el objeto de nuestra asignatura, del derecho electoral y de la legislación electoral, en donde la libertad del ciudadano de elegir está ampliamente garantizada. Hay posibilidad de que sean varias las opciones que pugnen en un comicio. Entonces esta distinción es importante a la hora de saber cuáles son las elecciones a las cuales alude la normativa electoral. Y este conjunto de normas que hoy vamos a ir describiendo desde sus orígenes apunta principalmente a lograr que esas elecciones consigan el estatus de ser competitivas. Para eso están las normas electorales. Este es un principio que no hay que perder de vista entonces a la hora de estudiar la legislación electoral. Importancia de las elecciones. Ya hemos desarrollado, ya hemos expuesto lo que es conceptualmente, lo que está conceptualmente definido como elección. Hemos hecho alusión también a qué tipo de características tienen que tener las elecciones a las cuales alude la ley. Ahora vamos a ver cuál es el papel que cumplen las elecciones. Primeramente, favorece la democracia, ya lo hemos sostenido.
la organización de las preferencias, la posibilidad de que haya más de una opción, o sea, que no incurramos en un modelo de elecciones no competitivas, o significa el favorecimiento de la participación y la oposición, como distinguía Robert Dahl. O sea, favorece la democracia el hecho de que haya elecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el veredicto de las urnas lo define el electorado. Vamos a usar con precisión el término, no quiero emplear el término pueblo tan cargado de emocionalismo, prefiero aludir al electorado, al conjunto de ciudadanos que están inscritos como votantes en un registro, en un padrón cívico, y son ellos los que en definitiva definen quiénes serán las autoridades que van a gobernar a un país o cuáles son las decisiones de interés para el manejo de una república. Así que, permitiendo la existencia de las elecciones en las condiciones en las cuales estamos describiendo, se favorece la práctica de la democracia. Por otra parte, legitima el sistema político, es decir, mientras más se practiquen elecciones, más se afianza el modelo democrático que estamos exponiendo. Finalmente, es un medio de regular el poder político, o sea, permite el control, o sea que el electorado, que en definitiva es el origen de todo mandato, pueda dar continuidad a un mandato de cierto sector político. Esas son las tres características más importantes y las funciones que describen la importancia de asegurar elecciones públicas, libres y transparentes. Bien, estas son entonces algunas cuestiones de interés que hay que tener presente a la hora de ingresar al estudio de toda legislación electoral. Las funciones de las elecciones: establecimiento de un gobierno, establecimiento de una oposición, oportunidad de cambio de gobierno. Todo esto es una consecuencia de lo que acabamos de exponer de las tres grandes razones por las cuales son importantes las elecciones. Legitima el sistema político, favorece la expresión de confianza en personas y partidos, recluta élites políticas, o sea, hace lo que se llama la renovación de la dirigencia, representa opiniones e intereses del electorado, ajusta las instituciones públicas a las preferencias del electorado, moviliza al electorado en base a unas metas, en base a los programas que proponen los partidos políticos, favorece también la concientización política, el involucramiento de la ciudadanía, es fuente de canalizar los conflictos políticos, integra la pluralidad social, estimula la competencia por el poder. Ahí vemos las funciones de las elecciones, que también resulta una cuestión de interés a la hora de abordar la posición de la legislación electoral. Bien, a partir de acá entonces son algunos conceptos básicos que tenemos que tener presente para adentrarnos a cómo es la legislación paraguaya en el aspecto electoral. Bien, ahora quiero desarrollar el concepto de sistema electoral. Cualquier irregularidad o inobservancia de la normativa puede ocasionar un conflicto. Eso es un principio, es una realidad de la cual tenemos que partir, y precisamente para dar solución a este conflicto están un conjunto de medios y mecanismos que garantiza primeramente la regularidad de los actos electorales y la protección, por otra parte, de los derechos políticos y electorales que están garantizados en todo ordenamiento jurídico que se precie de ser democrático, que se precie de ser libre. Entonces, en pocas palabras, la justicia electoral está para asegurar el adecuado despacho o resolución de los conflictos que pueden generarse en una elección. Y cuando hablamos de elección, utilizamos el sentido lato. Una elección
de autoridades nacionales, autoridades departamentales, municipales o incluso autoridades que se eligen en el seno de una organización intermedia. Para la resolución, el juzgamiento, el estudio de todos los conflictos que pueden acaecer en alguna de ellas, está el concepto de sistema de justicia electoral. Bien. Vamos entonces, a partir de este principio, a poner brevemente cuál es la normativa que rige en el Paraguay respecto a los conceptos de sistema electoral. Vamos a ir un poco más atrás de nuestra normativa vigente para explicar un poco algunas distinciones que realiza la doctrina a la hora de catalogar cuáles son los sistemas de justicia electoral que se dan en el mundo y que se han dado en la historia. Algunos de los modelos que acá estamos exponiendo, vemos ahí una triple categorización que distingue los sistemas de justicia electoral según el juzgamiento de una controversia, de un conflicto que acaece en el ámbito electoral, lo realice un órgano o político, estamos hablando de la Asamblea, el Congreso, el Parlamento, como quiera que se vayan llamando en los distintos países. Estamos hablando del órgano legislativo, juzga una cuestión electoral. Tenemos el contencioso jurisdiccional, en donde es un órgano de derecho el que juzga esto. Tenemos también otra distinción en donde es un órgano administrativo, el que no solamente organiza las elecciones, sino que también las juzga. Y por efecto de recoger, de reunir en un solo modelo cualquiera de estos tres que hemos estado exponiendo, tenemos también los sistemas o modelos de justicia electoral mixtos, o sea, aquellos que combinan las bondades de cualquiera de los que acabamos de señalar. En la diapositiva, en la presentación que está colgada en la plataforma, ustedes van a ver las características de cada uno de ellos con más detenimiento. Hoy, a los efectos de hacer una clase un poco más resumida, quiero pasar yo directamente al organismo o al modelo de justicia electoral jurisdiccional, porque es este el que rige actualmente en el Paraguay. El modelo de justicia o contencioso jurisdiccional lo adquiere el Paraguay a partir de la sanción de la Constitución de 1992. Antes de eso, el Paraguay, y desde la Constitución de 1870, adoptaba, como la mayoría de los países de ese tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, el modelo contencioso político. Es decir, era un órgano legislativo, un órgano integrado por políticos, un órgano de origen político, mejor dicho, el que juzgaba las elecciones, heredando la mecánica o la manera en que se juzgaban las elecciones en la Inglaterra de la época, en la época victoriana, en Francia también un poco antes, en donde tanto el Parlamento como las Cortes, como la Asamblea Política Francesa eran las que convocaban a elecciones de renovación de sus miembros y eran ellos mismos los que juzgaban esos actos. Esta es la característica principal, y ustedes lo van a corroborar cuando se adentren en la diapositiva que explica mejor esto con más detalle. Esta era la característica principal de los modelos de juzgamiento de ese tiempo. Paraguay, sumándose al modelo vigente de esa época, cuando sanciona la Constitución de 1870, dispone que el Poder Legislativo es autónomo y que es el que organiza y juzga la legalidad en la elección de cada uno de sus miembros. Esta es la adopción pura y lisa del modelo contencioso que estamos exponiendo. Bien, entonces
Hecha esta aclaración, quiero brevemente explicar entonces las características del modelo contencioso jurisdiccional, que es el que nos ocupa. Ahí vemos que son básicamente qué es lo que busca mejorar el contencioso jurisdiccional, porque es un modelo que se impone con el tiempo y significa una superación en alguna medida del contencioso político. ¿Y en superación en qué aspecto? Y muchos de ustedes ya lo intuirán, el principal defecto del cual adolecía el modelo contencioso político era de que los juzgadores juzgaban una cuestión de su interés. Es decir, se violaba el principio de imparcialidad porque los juzgadores eran jueces y partes a la vez. Se juzgaba unas elecciones en donde los propios juzgadores eran o tenían interés en su resultado. ¿Por qué esto fue así en algún momento? Y hay que remontarse a la época en que se origina el modelo contencioso político. Brevemente nada más para explicar por qué esto es así como fue y por qué se tuvo que superar a través del contencioso jurisdiccional. En los orígenes de la monarquía constitucional, tanto en Francia como después en Inglaterra, el poder judicial era integrado por el rey. O sea, los jueces, los magistrados del poder judicial eran leales al rey. Esto de alguna manera significaba que si se atribuía la potestad de juzgar elecciones al poder judicial, significaba que el juez tenía intromisión en la integración de un órgano, que es el órgano legislativo, el poder legislativo, que fue creado para precisamente contrabalancear el poder del rey. De manera que el poder legislativo vio poco conveniente que sea el judicial, que tenía origen en el rey, el juzgamiento de quienes iban a integrar ese órgano legislativo. Así que, de acuerdo a esa situación, se atribuyeron o autoatribuyeron mejor los miembros del Poder Legislativo, los miembros del Parlamento inglés o los miembros de los Estados Generales, que es el órgano legislativo en Francia, la potestad de juzgar, organizar primeramente y juzgar sus propias elecciones. El modelo jurisdiccional entonces constituye una posibilidad de superación de esta falencia que ya era posible cuando, andando el tiempo, la definición se afianzaron mejor la separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, y ya era posible tener algo de independencia en el poder judicial. O sea, ya no había una integración de un órgano, del órgano ejecutivo en la conformación del poder judicial, entonces era posible esperar mayor independencia. Entonces el modelo jurisdiccional, que es el modelo que rige hoy en casi toda la región, el contencioso político coexiste en algunos países combinado con algún órgano administrativo, pero en la mayoría de los países y también en el Paraguay opta hoy por un modelo mucho más imparcial, que es el modelo jurisdiccional, que, reitero, lo adquiere el Paraguay con la Constitución de 1992. O sea, hace poco más de 30 años. Antes de eso, ponemos énfasis nuevamente, el juzgamiento de las autoridades legislativas las realizaba el propio Congreso de la Nación. Vemos ahí expuesto en la presentación que comparto, ahí vemos que las elecciones del presidente de la República la organizaba ciertamente un órgano administrativo que se dio en llamar Junta Electoral Central, y que era el órgano que no solamente organizaba las elecciones del presidente de la República y también las juzgaba, también realizaba el conteo de los votos y determinaba quién era electo presidente de la República. Pero en cuanto a las elecciones de las cámaras legislativas, era una atribución que se la reservaba el Congreso. Y era este órgano reunido en pleno
a través de un comité electoral el que definía quiénes eran electos diputados, quiénes eran electos senadores. Este modelo, hay que hacer una vez más una reiteración, vigente desde 1870 y fue hasta el fenecimiento de la Constitución de 1967. Acaecía en el año 1992 con la sanción de la Constitución vigente. Bien, entonces esta es una explicación de contexto para saber en qué esquema se encuentran sancionadas, se encuentran legisladas las normas electorales que van a ser objeto de nuestro análisis. Bien. Quiero entonces exponer a partir de ahora ya lo que dispone la Constitución Nacional. Vemos ahí que adopta, como ya estamos señalando, un sistema de justicia electoral acorde a otorgar a los órganos especializados, autónomos, pero integrados al Poder Judicial, el juzgamiento de toda controversia de índole político electoral. Con la Constitución de 1992, las funciones que anteriormente tenía la denominada Junta Electoral Central, o sea, el órgano administrativo que organizaba las elecciones, se unifica a los tribunales electorales que ya existían antes de la Constitución del 92, que formaban un fuero del Poder Judicial y se integran en lo que a partir de este momento se denomina la justicia electoral. Por otra parte, la Constitución Nacional recoge el referéndum y la iniciativa popular, que son mecanismos de democracia semidirecta que ya estaban legislados en el Código Electoral de 1990. Es el primer Código Electoral que tuvo el Paraguay, que fue sancionado poco después del periodo de libertad que se vivió en 1989, pero que constituían institutos que no estaban recogidos por la ley fundamental. A partir de la Constitución del 92, tienen rango constitucional tanto el referéndum como la iniciativa popular, que son institutos del derecho electoral que hoy forman parte no solamente de nuestra ley fundamental, sino que también están reiterados y desarrollados con un poco más de detenimiento en el segundo código electoral, que es el código vigente, la ley 834/96. Bien, hecha entonces esta exposición, vamos paulatinamente ingresando aproximándonos con un poco más de acercamiento a la normativa electoral puntual. Estamos hablando no solamente de las disposiciones constitucionales que vinculan al acto electoral, que están establecidas en la Constitución Nacional, estamos hablando de no solamente de los tres primeros artículos, artículo primero, segundo, tercero, que hablan de la soberanía popular, de integrar el electorado al poder público, de afianzar la democracia representativa, participativa y pluralista como modelo en el Paraguay, sino también de la garantía y características del sufragio moderno que están recogidas por el artículo 118, el rango constitucional que adquieren las organizaciones intermedias, artículo 119, y la declaración de que los partidos políticos son pilares y sostenedores de la democracia, artículos 124 al 126. Finalmente, 273 al 275, los artículos que regulan lo que tiene que ver con la justicia electoral y el Tribunal Superior de Justicia Electoral como la cabeza visible de este órgano muy importante para la democracia. Bien. Quiero exponer entonces acá lo que tiene que ver con el esquema de la justicia electoral a partir de las disposiciones constitucionales, artículo 274, pero también lo que reitera la ley 635, que como ya señalamos es la ley orgánica de la justicia electoral en el Paraguay. Vemos que a la cabeza del órgano que se ha unificado, reiteramos, se ha unificado un órgano de naturaleza administrativa como era la Junta Electoral Central,
con órganos de naturaleza jurisdiccional, como eran los tribunales electorales que integraban el Poder Judicial, en un solo órgano a cuya cabeza se encuentra el TSJE, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por debajo de esto están los tribunales electorales, que son órganos juzgadores de cuestiones electorales en las distintas circunscripciones departamentales en las cuales se haya dividido nuestro país. Por debajo de ellos están los juzgados electorales, que también son órganos de competencia de circunscripción departamental. Luego están las fiscalías electorales, que son hasta ahí órganos de derecho. Y por debajo están los órganos netamente administrativos, a cuya gestión se confía la organización de las elecciones. Tenemos ahí la dirección del registro electoral y los organismos electorales auxiliares, como son las juntas cívicas. Este es, en apretada síntesis, un esquema de cómo es la composición de la justicia electoral en la actualidad. Quiero entonces, desarrollado este esquema, pasar ya a la ley, a una de las dos leyes más importantes que integran la normativa nacional en materia electoral. Estamos hablando de la ley C-35, la ley orgánica que reglamenta la justicia electoral. Mencionamos primeramente a esta normativa, a este plexo legal, por ser cronológicamente el primero que fue sancionado. Ahí está la estructura en la cual se divide. Estamos viendo que no es una ley muy extensa, tiene 10 capítulos, tiene 91 artículos. Los primeros 7 artículos hablan de todo lo que tiene que ver con la parte orgánica, cuáles son los órganos que la componen, hablan del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sus funciones, su manera de integrarla, hace algunas reiteraciones en cuanto a lo que dispone la Constitución Nacional a este respecto. También se habla de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales, que es el capítulo octavo, que son las normas procesales que tienen que ver con las reglas para litigar en el ámbito de la justicia electoral, que como ya lo saben ustedes, estamos viendo que la justicia electoral tiene una fase jurisdiccional dedicada a la resolución de los conflictos que se dan en el ámbito eleccionario, y eso vale no solamente para los conflictos en las elecciones nacionales, departamentales, municipales, sino también en el seno de las denominadas organizaciones intermedias. Cuando hablamos de organizaciones intermedias, aludimos a todas aquellas asociaciones voluntarias de personas que se encuentran entre la organización social más importante en un país, que es el Estado, y la mínima, que es la familia. Entre el Estado y la familia se encuentran una serie de organizaciones, algunas son democráticas, otras no, pero las que son democráticas, aquellas que declaran que se van a dotar de autoridades y que esas autoridades van a ser electas por el voto individual, libre y secreto de sus miembros, es propiamente una organización intermedia y consecuentemente tiene que organizar elecciones y tiene que regirse esto por las disposiciones estatutarias y legales en el ámbito de las elecciones, y consecuentemente son pasibles toda controversia de juzgarse ante los juzgados y tribunales del fuero electoral. Bien, esta entonces es la estructura de la ley 635. Podemos ver también que tiene ahí algunas falencias que se han identificado. Algunas de ellas son algunas de ellas han sido subsanadas, otras permanecen. Eso vamos a ponerlo después. Ahora quiero compartir con ustedes la ley 834, que es el segundo código electoral que rige nuestro país. Ya hemos hablado de que el primer código electoral, o sea, la primera ley sistematizada
más completa que tuvo el Paraguay en mucho tiempo fue el Código Electoral sancionado, el primer Código Electoral sancionado en 1990, que ya era una muy buena ley, solo que se sancionó en el marco de una constitución que requería muchas modificaciones, como era la del 67, que no aseguraba una transparencia en el manejo o en la periodicidad del mandato, que no satisfacía las expectativas de la gente en el sentido que permitía una elección indefinida del presidente de la República, y muchas otras razones que obligaron a modificar la Constitución Nacional, ajustarlo al periodo de libertades que se estaba viviendo a partir de 1989, y eso obligó también a que esta muy buena ley que era la ley 1/90 tenga que ser cambiada. En realidad fue enriquecida en muchos aspectos y fue ajustada a lo que disponía la Constitución Nacional, puntualmente en cuanto a la previsión de la justicia electoral como ente autónomo. Entonces ahí tenemos el Código Electoral, ley 834/96, como verán, fue una ley que fue modificada después de la ley 635, introduce importantes modificaciones. Se prevé un libro, está dividido en 6 libros, el segundo de ellos dedicado a todo lo que tiene que ver con la vida, constitución, funcionamiento y extinción de los partidos políticos. Introduce algunas innovaciones en cuanto a las reclamaciones por inclusiones y omisiones en la lista de inscripción. Prevé la figura de las juntas cívicas. Prevé algunas situaciones que antes no se establecían en la ley electoral del 90, como es la indisposición súbita del miembro de mesa. Distingue el horario de votación de verano del horario de invierno, eso era algo que no existía en la normativa del 90 y se prevé a partir del Código Electoral vigente. Habla de los expedientes electorales, se sustituye a los órganos de miembros de mesa que deben entregar los expedientes electorales, pasando de los miembros de las juntas electorales a los de las juntas cívicas, juzgados y tribunales electorales. O sea, al desaparecer la Junta Electoral Central y las juntas electorales seccionales, que eran los órganos administrativos que existían antes de sancionarse este código, todas sus funciones fueron pasadas a los juzgados, a los miembros de las juntas cívicas, que son órganos temporarios que coadyuvan a la buena marcha del proceso electoral, y a los juzgados electorales que pasaban a cumplir estas funciones que antes desempeñaban las juntas electorales seccionales. Bien, hasta ahí estamos exponiendo las características de las dos leyes más importantes en materia electoral. La ley orgánica de la justicia electoral, la ley 635, y el Código Electoral, la ley 834, que prevé, anticipa, regula todo lo atinente a cómo se organizan las elecciones. Y esa organización la estamos viendo a partir de la constitución del padrón electoral, que es el documento más importante para llevar adelante una elección, porque determina quiénes están habilitados para cumplir tan importante derecho y tan importante obligación en la democracia, cual es la de votar, la de sufragar. Sufragio, que es el derecho a realizar un acto, que es el de votar. Bien. Tenemos acá de las características del Código Electoral, ya las hemos visto. Acá está la estructura que hemos hablado. Respeta más básicamente la división que tenía la ley existente en el 90. Ya hemos señalado algunas modificaciones menores que se introdujeron a esta normativa, principalmente para ajustarla a los cánones que establecía la Constitución Nacional del 92. Bien, vamos entonces con las modificaciones que
se han practicado en la normativa electoral desde un tiempo a esta parte. Podrán ustedes advertir que frente al Código Electoral, la Ley 635 tiene simplemente 3 modificaciones. Desde el 95 hasta esta parte no ha experimentado mayor variación, tiene 3 modificaciones que vamos a poner enseguida, frente a la del Código Electoral, que sí cuenta con varias alteraciones en su redacción original, varias de ellas modificadas en más de una ocasión, como es por ejemplo el periodo de inscripción en el registro cívico permanente. Vamos entonces con las modificaciones primeramente a la Ley 635, ya hemos indicado que son 3. La primera de ellas fue a poco tiempo que fue sancionada esta ley, la Ley 744 de ese mismo año, modifica los artículos 16, 17 y 21 en el sentido de establecer cuál es la distribución de los juzgados electorales. Antes decía de otra manera, se establece que en la ciudad de Asunción también habrá un juez electoral. Esto a los efectos de hacer una adecuada cobertura de los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho del país. Luego tuvimos la modificación del año 98 que modifica el artículo 25 de la Ley 635 en el sentido de que en realidad las autoridades que en la redacción original eran las autoridades máximas del registro electoral eran un director y un vicedirector. A partir de la modificación inserta por esta ley, la 1281, pasa a ser un órgano colegiado el que se encarga de gestionar la actualización, depuración, corrección del padrón del denominado registro cívico permanente, y que son a partir de ahí un consejo integrado por los partidos políticos con representación parlamentaria, representación congresual, mejor dicho, porque nosotros no tenemos parlamento, tenemos Congreso de la Nación, y aquellos que cuentan con representación en cada una de las cámaras tienen aptitud para proponer un miembro ante este consejo. Ello a los efectos de hacer más participativa e inclusiva la conformación de lo que es el documento más importante para asegurar elecciones limpias, transparentes, imparciales. Finalmente, una modificación bastante reciente es la tercera y última, que es la 6858, aquella que establece la aptitud, o sea, la función del Tribunal Superior de Justicia Electoral de percibir las multas derivadas de las faltas electorales. Hay que apuntar acá que antes de esta modificación del año 2021, el principal inconveniente con el cual se tropezaba a la hora de ejercer el cumplimiento de la obligación de votar, es decir, sancionar a la gente que no fue a votar, y sabemos que el voto en el Paraguay, por lo que dispone el artículo cuarto del Código Electoral, es no solamente un derecho, sino una obligación que cuenta con una sanción que es una multa. Hasta antes de esta modificación introducida por la ley del 2021, uno de los principales obstáculos para dar cumplimiento al cobro compulsivo de la multa que corresponde por no votar era la inexistencia o la falta de previsión en la ley de cuál iba a ser el órgano encargado de percibir estas multas. Y ustedes saben que en el derecho público las facultades tienen que estar expresamente establecidas. De acuerdo con ello, se modificó la ley a los efectos de facultar al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar este cobro. Hay que aclarar que resta todavía un procedimiento que establecer para el cobro compulsivo, pero tampoco eso constituye un obstáculo para desconocer lo que está previsto en la ley
y que es una sanción para la gente que no concurre a ejercer su derecho y su deber cívico de coadyuvar a la integración de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Hay que tener presente que el ciudadano cumple una muy importante función en la democracia, que es el auxilio. Sufragium quiere decir ayuda. El ciudadano ayuda, si participa, por supuesto, en la integración de las autoridades que van a dirigir los destinos de un país. De manera que es así de importante la función que poseemos nosotros los ciudadanos y que no podemos rehuir en su cumplimiento, salvo alguna causal de impedimento. Bien, vamos a la presentación para exponer cuáles fueron también las modificaciones que sufrió el Código Electoral en todo este tiempo. Hemos señalado ya antes de ahora que son más las modificaciones que hemos encontrado en el Código Electoral frente a las tres expuestas de la Ley 635. Primeramente, ya en ese mismo año que fue sancionada se autoriza el empleo de cédulas vencidas. La redacción original de este Código Electoral exigía que la cédula para el acto de votar tenía que estar vigente. Prontamente, las autoridades electorales se percataron de lo inconveniente que significaba esto en un contexto en donde la gente no estaba inscripta mayormente en los padrones electorales, muchas de ellas por no poseer documentos. O sea, era una cuestión bastante difícil cumplir la exigencia de que la cédula tenía que ser vigente, y en virtud de esa ley que estamos viendo ahí, el 96, se autorizó o se modificó el texto original para permitir que sean documentos vencidos, cédulas vencidas, las que no se requieran la vigencia de la ley de la cédula de identidad como un requisito que pueda limitar el ejercicio del voto. Todo ello a los efectos de favorecer más la participación. Bien, luego tuvimos varias modificaciones más. Se incorporan las urnas electrónicas, eso significó modificar de alguna manera el texto de la ley. Se incorporó tecnología a la votación. Estamos hablando de las urnas electrónicas que se emplearon desde el 2001 al 2006, que son diferentes de los dispositivos que se emplean en la actualidad. La ley 1890 también, que modifica el periodo entre los requisitos que se tienen que establecer en las convocatorias, y que se establece que las elecciones internas, la fecha de elecciones internas la tiene que fijar el Tribunal Superior de Justicia Electoral en un periodo que no puede ir más allá de los 8 meses de anticipación a la convocatoria. Estas son cuestiones que fueron introduciéndose con posterioridad a la sanción original. También el periodo de inscripciones fue alterado en el año 2002, quedando del periodo de inscripciones de marzo a octubre de cada año. La ley 2096 modifica el artículo 171 relativo a diseño de boletas de votación. El periodo de inscripciones se vuelve a modificar nuevamente en virtud de esta ley 2858. Se agregan las candidaturas de parlamentarios del Mercosur en el año 2007. Se agrega la obligación de realizar campañas de difusión de la democracia y de la práctica del voto en las instituciones educativas. En el 2009 se introducen en una ley de 2011 la prohibición de ingresar con mecanismos que puedan reproducir imágenes al cuarto oscuro, cámaras fotográficas, filmadoras. Por mencionar aquí las modificaciones no tan importantes. Frente a estas hay modificaciones sí de más relevancia. Estamos hablando, por ejemplo, de la previsión de la concertación electoral en virtud de la ley 3212 del 2007, que fue una modificación muy importante, permite una nueva manera de participar, que en virtud del cual los partidos políticos reconocidos también pueden
coaligarse, pueden asociarse a los movimientos internos y constituir así una fuerza electoral mucho más amplia, mucho más inclusiva, que aglutine a más preferencias para una propuesta. Tuvimos también modificaciones que tienen que ver con el referéndum del año 2011, que significa no una modificación en la ley ordinaria, sino nada más y nada menos que en la Constitución. El referéndum del 2011 constituye un hito en el desarrollo del derecho electoral paraguayo, porque no solamente significó la primera vez en que en la época moderna paraguaya se echa mano a un mecanismo de democracia semidirecta como lo constituye el referéndum, sino que también permitió nivelar la situación de los paraguayos residentes fuera del país frente a los que vivimos acá dentro de los límites de nuestro país, en el sentido de permitir a los primeros a ejercer su derecho al voto independientemente de que no residan dentro de los límites del Paraguay. Esto, desde luego, constituye un reconocimiento de la igualdad que tiene que existir entre todo paraguayo y toda paraguaya. El hecho de que un paraguayo o una paraguaya haya tenido que, por diferentes motivos, irse del país, no puede significar la mengua de un derecho tan importante, un derecho de primera generación como es el derecho de participación. Así que en virtud de lo decidido en el 2011, en el 9 de octubre de 2011, se permitió que los paraguayos y paraguayas residentes fuera del país puedan ejercer su derecho de voto en las elecciones de carácter nacional. Bien, tenemos algunas otras modificaciones de importancia también al Código Electoral que, como señalamos, es la más importante. Tuvimos la ley de inscripción automática, la ley 4559, que permitió ya que el ciudadano no tenga que concurrir a la oficina distrital a gestionar su ingreso al registro cívico permanente, sino simplemente el hecho de estar inscrito en el registro civil de las personas y cumplir 18 años favorece a que éste automáticamente ingrese al padrón de electores, y por supuesto que esto significa una enorme facilidad para la participación. Tuvimos leyes de financiamiento político que mejoraron el régimen de financiamiento de los partidos políticos, un aspecto muy importante en el derecho electoral moderno, porque permite el control del dinero que ingresa a la política, y estamos hablando no solamente de dinero público que reciben los partidos políticos en carácter de aporte estatal o de subsidio electoral, sino por sobre todo el ingreso de dinero que viene del sector privado, que es el aspecto que las democracias de la actualidad cuidan bastante. La posibilidad de que ese dinero, si es de dudoso origen, ingrese a un ámbito tan noble como es el de la política y permita así de que intereses particulares puedan de alguna manera condicionar la gestión de los representantes que van a ser electos en unas elecciones para autoridades nacionales, departamentales o municipales. Bien. Tenemos algunas modificaciones más en el Código Electoral, que son la de financiamiento político. Tenemos dos leyes más que se sancionaron sucesivamente en el 2018 y en el 2020, que todavía introdujeron más controles a cómo financiar las campañas en las elecciones. Y por supuesto acá no podemos dejar de mencionar el desbloqueo de listas, que es una muy importante modificación al Código Electoral que se estableció a través de la Ley 6319 del año 2018, esa que permitió que el ciudadano no solamente vote, sino también elija. La posibilidad de alterar el orden de las listas de candidatos que proponen las nucleaciones políticas, lo cual, por supuesto,
favorece a que el ciudadano imprima un poco más de criterio a la hora de seleccionar quiénes van a ser nuestros representantes. Bien, entonces en apretada síntesis, más detalles están en las diapositivas que están en la plataforma, pero hasta acá lo que tiene que ver con cuáles fueron las modificaciones, cuáles fueron las falencias y cuáles las modificaciones que fueron introduciéndose desde un tiempo a esta parte. Ahora, como colofón y parte final de esta exposición, quiero compartir con ustedes todavía lo que resta por hacer en el ámbito de la normativa electoral paraguaya. Quiero compartir cuáles son algunas cuestiones que todavía requieren alguna modificación. Y acá vendría un poco el aporte de cada uno de ustedes a la hora de sacar alguna conclusión de este breve curso que vamos a exponer, viendo, por ejemplo, cuáles de ellas ustedes consideran más importantes. Porque es una cuestión que resta por hacerse todavía y que sería digno que las autoridades, sabemos que no nos corresponde esa tarea a nosotros, sino a los legisladores, pero sí podemos nosotros, a través de cursos como este, generar la masa crítica, la opinión necesaria para forzar esos cambios que estamos requiriendo para que podamos tener elecciones de las características como las estamos señalando, elecciones competitivas, elecciones transparentes, elecciones limpias, elecciones imparciales. Así que vamos con esas modificaciones que todavía restan por hacerse. Quiero comenzar con la Ley 635, que son algunas normas que todavía requieren algún retoque. Bien, acá están la Ley 635. Entre las funciones del TSJE hay que dejar asentado, más bien acá podemos notar que son cuestiones de redacción las que dificultan una adecuada interpretación del texto de la ley. El artículo 6º es el artículo de la ley 635 que prevé cuáles son las funciones del TSJE. Ahí habría que agregar que el juzgamiento de cuestiones de litigios internos interviene el TSJE en grado de apelación. Esta es una frase que no está contemplada en lo que dispone el inciso I del artículo 6º. Consecuentemente, se podría interpretar que también corresponde juzgar al TSJE de manera originaria, lo cual por supuesto que constituye una colisión con facultades expresamente reconocidas a los tribunales electorales de las circunscripciones correspondientes. También tiene que agregarse que el escrutinio de votos fuera del país corresponde al TSJE, una cuestión que hasta el momento no está resuelta por la ley. Tenemos un referéndum que modifica el artículo 120, pero no tenemos una disposición legal que atribuye expresamente eso al TSJE. Y como que el TSJE es la cabeza de la justicia electoral, sería procedente que se atribuya a este órgano el cumplimiento de tan importante función. Entre los tribunales electorales, que es el artículo 15, también hay que desregular, hay que suprimir la frase de juzgamiento en única instancia de los conflictos internos en las nucleaciones políticas, porque el juzgamiento en única instancia es, a pesar de que reduce bastante el tiempo de resolución de un conflicto electoral, y sabemos que en materia electoral los plazos de juzgamiento no pueden ser muy largos, pero lo cierto es que consignar en la ley en única instancia el juzgamiento de una materia electoral significa pasar por alto principios que están reconocidos en el ordenamiento latinoamericano, inclusive como garantías, que es el principio de doble instancia. No se puede soslayar el principio de doble instancia. La posibilidad de que un fallo sea revisado por un órgano superior es algo que se restringe, es algo que está garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica, y con esta frase que dice el artículo 15, juzgamiento en única instancia, de alguna manera restringe ese derecho garantizado en tratados internacionales que fueron debidamente ratificados por el Paraguay. Bien, tenemos también más que tienen que ver con las funciones de los jueces electorales. Sobre todo
hay frases que son rémoras del modelo inquisitivo que regía en el Paraguay con el Código Penal anterior al 97, anterior a la ley penal que está en vigencia, cuando se habla de que el juez es el que tiene que realizar la investigación. Ustedes saben que eso hoy ya no es posible. El juez lo único que tiene que hacer es juzgar las pruebas que le exhiben las partes. Quien tiene que recabar datos e investigar en todo caso es el fiscal, pero no el propio juez. Y de la lectura del inciso B del artículo 18 se desprende que acá pervive aún, a pesar de que en la ley penal ya no es más así, pervive aún en la ley electoral la posibilidad de que sea el juez el que esté investigando las faltas electorales. La atribución prevista en el inciso C, la organización de elecciones, es una función propia del TSJE. No hay ningún caso en las cuales un juez electoral organice elecciones dentro de su circunscripción, por lo cual se trata de una norma que también está divorciada de la realidad. Bueno, vemos ahí muchas más atribuciones que hay que mejorar en cuanto a las funciones de los jueces electorales, sobre todo muchas de ellas tienen que ir repartidas a varios órganos, y es que partimos de la base de que también se proponen que varios órganos de auxiliares de justicia electoral, como son las juntas cívicas, desaparezcan y se asignen sus funciones a los delegados electorales de la justicia electoral, que están en perfectas condiciones de dar cumplimiento a cada una de las actividades que cumplen hoy las juntas cívicas. También la mención de que el habeas data y el amparo, que tiene que ver con, sobre todo el caso de habeas data y el habeas data, que es la disposición de datos, sea también una función de la cual tenga que ocuparse el juez electoral. Entre las funciones de los agentes fiscales, el reconocimiento de que estos pueden ser agentes que investiguen la comisión de faltas electorales y no sea el juez electoral, por todos los motivos que acabamos de señalar. Hay más funciones acá, muchas de ellas tienen que ver con el aspecto procesal, hacer contemplar a la excepción de prescripción como una excepción previa, prever un capítulo que tiene que ver con tachas y reclamos, que es una cuestión que hasta el momento no poseemos, un capítulo dedicado a las organizaciones intermedias, que también es una falencia muy importante, porque sabemos que la mayoría de los justiciables en el ámbito de la justicia electoral son organizaciones intermedias. Estamos hablando de los sindicatos, de las cooperativas, de las juntas de saneamiento, o sea, organizaciones de la sociedad civil que cumplen muy importante papel en cada comunidad y que sus conflictos siempre deben de ventilarlos ante la justicia electoral, y no es posible que esta ley no cuente con un capítulo que remita el juzgamiento de elecciones en organizaciones intermedias, o que se ocupe del juzgamiento de las elecciones en organizaciones intermedias. En el Código Electoral tenemos también algunas cuestiones que están pendientes. La que hemos sugerido recién es la de asignar las tareas de las juntas cívicas a los funcionarios de la justicia electoral, porque hoy disponemos de un plantel de compañeros que están están perfectamente habilitados con el expertise necesario para cumplir las tareas que corresponden a estos órganos de formación temporal. También la mención del voto de connacionales en el exterior, que ya hemos señalado, una cuestión que fue introducida al plexo normativo de la Constitución en virtud del referéndum del 2011, pero lo cierto es que el Código Electoral todavía no hay ninguna disposición a ese respecto, y sería bueno que se compadezca nuestra ley electoral de lo que ha sido incorporado en virtud de la decisión del electorado en el año 2011. También el caso de los sordos, mudos y privados de libertad, que como ya han sugerido la opinión de los organismos internacionales que hicieron observaciones electorales en las distintas elecciones, han encontrado esta disposición, o sea, el hecho de no considerar electores a los sordomudos y a los privados de libertad como una cuestión que atenta contra la igualdad y contra la presunción de inocencia. También se sugiere incluir a los uniformados como los eximidos en la obligación de votar, porque sabemos que los uniformados en muchos casos prestan servicio el día de los comicios
en locales de votación alejados del lugar donde a ellos les corresponde votar, y esto significa de alguna manera la privación de tan sagrado derecho como es el de participación. Finalmente, derogar el artículo, hay algunas derogaciones mínimas, como por ejemplo que la urna tiene que ser de material acrílico transparente, algo que hace tiempo dejó de ser así. Hoy día sabemos que las urnas electorales tienen otra forma, hoy día son máquinas, así que todas estas normas tienen que permitir la posibilidad de que no regulen tan puntualmente una cuestión que es fácilmente subsanable a través de reglamentaciones que puede dictar el TSJE en el cumplimiento de sus funciones, porque constituye precisamente una de las atribuciones del TSJE, la de establecer reglamentaciones que puedan ir cubriendo aspectos circunstanciales que hacen a cada elección. Muy bien, esto entonces es, en apretada síntesis, lo que va a ser materia de este curso. Mayores detalles los van a ver en las 5 presentaciones que están subidas a la plataforma. Para las siguientes clases, en donde van a trabajar ya ustedes, voy a proponer algunas preguntas, algunos desarrollos a los efectos de que podamos afianzar los contenidos que estamos distribuyendo en este curso. Sin más trámite, entonces, agradezco la atención y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias.